Y quiero que así como estamos de pie, abra conmigo su Biblia. Y vamos a leer en la segunda carta del apóstol Pedro. Y Pedro sí fue apóstol de verdad. No como hoy el montón de mequetrefes que se llaman apóstoles. Según de Pedro capítulo 2. Y versículo 1 y 2 y 3. Y la escritura dice de la forma siguiente. Ponga atención. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Tome asiento. Y predicando un momento esta noche desde aquí de Annapolis, Maryland, hoy sábado 18 de abril del 2015, quisiera llamar este sermón apóstoles, profetas y cantantes. No cabe duda que estamos en los tiempos finales y la generación nuestra hoy es una generación muy diferente a la generación de nuestros padres. Y bueno, yo soy un hombre de 58 años y por lo menos puedo decir que tengo por lo menos 2 generaciones en esta tierra. A la hora que me convertí a los 15 años de edad, yo me he convertido dentro de una generación muy diferente, muy distinta. Lamentablemente hoy mis ojos están viendo, soy testigo de lo que está pasando en el mundo a nivel mundial, o sea, válgame la redundancia, en cuanto a la apostasía se refiere. Cuando vamos a la escritura descubrimos que en los últimos días, la palabra dice categóricamente, Pablo dice que muchos espíritus engañadores estarían en el mundo y muchos apostatarían de la fe. Y hoy en día estamos precisamente en ese tiempo final que la palabra habla categóricamente. Los componentes de la apostasía son muchos en estos días. Estamos viendo, por ejemplo, doctrinas diabólicas. Estamos viendo un mover tremendo hacia el ecumenismo como nunca antes lo habíamos imaginado que sería posible contemplar. Estamos viendo, por ejemplo, el año pasado que montones de grandes líderes y pastores y predicadores internacionales corriendo al Vaticano para establecer lazos con el Papa de Roma. Quiero que me tenga paciencia y me escuche tantito en esta noche. Pero hay 3 elementos o 3 temas que debemos tocar esta noche que están perjudicando bastante a la iglesia cristiana contemporánea. Y estos 3 temas están causando bastante confusión. Son el tema de los apóstoles, los profetas y los cantantes. Empecemos primero con el tema de los apóstoles. Yo tengo 43 años de convertido. Cuando yo me convertí no existían apóstoles. Eran siervos y siervas de Dios. Los pastores eran reconocidos por su posición como ministros del evangelio, como reverendos, ministros en plena ordenación. Eso es aceptable. Eso dentro de la iglesia se puede aceptar porque es permitido y es bíblico. Y no hay ningún problema con eso porque una persona que ocupa una posición ministerial debe ser reverenciada como representante del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que hay obispos de acuerdo a la palabra. Y sabemos que hay diáconos y hay maestros y hay evangelistas y pastores obviamente. Pero apóstoles, el título, el tema del apostolado hoy en día, ¿de dónde apareció este disparate? Sabemos que en la escritura originalmente Dios escogió, Jesús escogió para su ministerio 12 hombres a quien personalmente los designó como apóstoles de su equipo ministerial. Y la Biblia dice categóricamente que aún en el libro de Apocalipsis, al final de los tiempos, en ese gran muro de la gran ciudad donde habrán 12 cimientos, estarán escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero de Dios. Ahora, el apostolado, el ministerio del apostolado, no solamente en mi humilde apreciación, sino de acuerdo a lo que enseña categóricamente la Escritura, es una oficina exclusiva de 12 hombres a quien el Señor escogió originalmente. Pero ¿cuándo comenzó esto en nuestra última generación?
del apostolado. Bueno, se dice que en el año 79, 82, 83, un hombre llamado C. Peter Wagner empezó a tener esta idea de que quería establecer una reforma apostólica. Y él fue a una gran convención, a un simposio allá en el seminario de Fuller Theological Seminary en Dallas. Y allá estaban platicando sobre el asunto de los carismáticos. Eventualmente salió pensando que él era el hombre designado, el hombre llamado por Dios para establecer una nueva reforma apostólica. Él hablaba, por ejemplo, del avivamiento carismático, del derramamiento del Espíritu Santo que ocurrió en el año 1909. Hablaba, por ejemplo, del Espíritu Santo en el mundo y todo lo que estaba pasando. Y sabemos que esto es bíblico, porque la palabra habla que en los últimos días el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. Pero ahora este hombre estaba hablando de una reforma nueva. Él le llamó la nueva reforma apostólica. Y él dice que es el equivalente a una reforma protestante que la que tomó lugar 500 años atrás en la época de Martín Lutero. Esto es tremendo. ¿Qué empezó a hacer él? Él estableció la primera red apostólica donde empezó a cobrar $69 a cada persona que querían unirse a él a un club de apóstoles. Con el pasar del tiempo empezó a cobrar anualmente $350, 450 a los de internacionales y por pareja $650 al año. Y esta red apostólica, él se llamó y se autoproclamó el primer apóstol de esta gran red nueva reforma apostólica. Número uno, de nuevo no tiene nada, de reforma no hay nada y apostólico mucho menos no tiene nada. Pero él lo estableció así y empezó a correr por el mundo americano, anglosajón y eventualmente se contagió con el mundo hispano. En los últimos 15 años vemos personas como Maldonado y Cash Luna y Ronnie Chávez. Y bueno, un montón de gentes y mujeres también que ahora cualquier aguacate sin saber del palo que goteó se llama apóstol de la noche a la mañana. Pero bíblicamente, escrituralmente hablando, sabemos categóricamente que para ser un apóstol los requisitos son tres. Número uno, tiene que haber sido una persona que fue testigo de la resurrección del Cristo resucitado. Que haber visto a Cristo después de haber resucitado. Número dos, tiene que haber sido una persona que personalmente fue llamado apóstol por el mismo Señor Jesucristo. Y número tres, tiene que haber sido una persona que tenga evidencias de que los milagros y las señales siguieron su ministerio en la iglesia primitiva también. El único que no fue de los 12 apóstoles originales fue el apóstol Pablo. Y fue un caso excepcional. Y él mismo lo declara y el Señor le permite, cerrando el canon de las Escrituras, que fue llamado apóstol fuera de tiempo. Un caso muy específico. Y aún así, después de la ascensión, Jesucristo se le presentó personalmente cuando iba llegando a la ciudad de Damasco. Y ahí fue donde él tuvo un encuentro personal con el Señor de señores y el Rey de reyes. ¿Cuántos alaban a Dios en esta bendita tarde? Aleluya. Déselo fuerte al Señor esta tarde. Pero hoy en día este hombre, C. Peter Wagner, ya no es el apóstol principal. Ahora se declaró el apóstol emeritus. Él es el jefe de los apóstoles. Y es un tremendo negocio. Y déjeme decirle que es un gran fraude. Él estableció supuestamente apóstoles verticales y apóstoles horizontales. No sé cuál será usted. Según él decía que los verticales eran, por ejemplo, hombres como el apóstol Pedro, que eran tremendos, que estaban siempre a la delantera, al frente de todo. Los horizontales eran diferentes, eran los que movían y reunían a los demás para hacer diferentes convenciones. Por ejemplo, él dice que Santiago era un apóstol horizontal porque convocó a la gente en el gran concilio de Jerusalén. Y todo este menjurje, esta maraña, este invento, esta barrabasada que este hombre inventó, hermano, la gente le fascina. Y muchos ministros cabezones, huecos de la cabeza ahí adentro, que no tienen ninguna relación con Dios, les encanta. Porque al hombre que le gusta el título del apostolado es porque es arrogante y porque es codicioso. Porque el verdadero siervo del Señor no necesita ningún título de apóstol. Basta con ser un siervo inútil delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Dale un fuerte aplauso a Cristo en esta bendita hora. Déselo fuerte por favor al Señor esta hora. Agustín
Juan Crisóstomo, Clemente, Atanasio, Lactancio, Basil, Eusebio, Tertuliano, Ignacio, Ireneo, Lutero, Wesley, Calvino, Whitefield. Ninguno de estos grandes hombres, los padres de la iglesia primitiva, jamás se llamaron apóstoles. ¿Por qué? Pregúntese. Hasta hace 20, 30 años atrás no existía este título. Pero ahora, hermano mío, esto está donde quiera. Y no es para preguntarnos a nosotros, ¿se está cumpliendo la palabra? ¿La apostasía llegó? Que estos hombres aman más sus títulos, que estos hombres aman más estas posiciones. ¿Y dónde dejaron la humildad? Estos hombres que están allí, hermano mío, llamándose apóstoles, lo que están haciendo es trepándose encima a la gente. Y mire, es tiempo de que nosotros deshagamos de estos tremendos títulos y desenmascaremos a estos falsos. Es un gran fraude de la iglesia evangélica cristiana. Esto es parte del movimiento carismático y de sus aberraciones. La iglesia de Jesucristo no necesita apóstoles. El apóstol de apóstoles se llama Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores. A Él damos toda gloria, toda honra y toda alabanza en esta bendita hora. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Pero estos hombres caminan como si fueran dioses. Y cuando ellos tienen el título, la gente los miran como que están abajo y ellos están arriba. Porque antes estaban abajo al nivel de nosotros. Vean, ellos llaman a hombres como el pastor Héctor Calixto pequeños hombres. Guillermo Maldonado dijo estas palabras. Él dijo esto: que los pastores solamente están ahí para acucurrar las ovejas, pero que él es apóstol, especialmente con el diseño de Dios, con la visión de Dios para él enseñar a los pastores del mundo. ¿Quién le ha dicho a este hombre que es alguien? Si el alguien de los alguienes es Dios, aleluya. Él es el que llama, el que escoge. ¿Y cómo es posible que se ponga al nivel de un apóstol Pedro? ¿Sabe lo que sucedió en la era medieval? Que la Iglesia Católica Romana, el papado católico, estableció el sistema, lo desarrolló, un sistema autocrático, un sistema corrupto, un sistema dictatorio, un sistema tan tremendo donde ellos, hermano mío, abusaban de la gente. Y ellos dijeron que ellos tenían, solo ellos, toda la autoridad desde los días del gran apóstol Pedro. Sí, Peter Wagner, el que comenzó este fraude, él mismo se declara el segundo apóstol Pedro de esta generación nuestra. Dios guarde cómo un hombre cabezón se compara con el Pedro que el Señor encontró en la Galilea pescando pescados y le dijo: te haré pescador de hombres. ¿Cómo se compara un hombre con el apóstol Pablo, con Juan, con estos tremendos siervos, con estos apóstoles verdaderos cuyos nombres estarán en el muro en ese día final, en el cimiento de la ciudad gloriosa? ¿Cómo se pueden comparar con la oficina exclusiva? Y ahora, el versículo que ellos usan mucho es Efesios 4:11. Y a unos llamó a ser apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, etc. Qué interesante que ellos pueden sacar de contexto una cita bíblica y no saber interpretarlo correctamente. Lo que el Señor está diciendo a través de Pablo es lo siguiente: que estos 5 ministerios son para equipar, para levantar y hacer madurar el cuerpo místico de Cristo. Y en su momento determinante, al principio, el apostolado así lo fue, porque él llamó 12 hombres que fueron los apóstoles. Después de ahí llamó maestros. Yo creo con mi corazón que maestros, pastores y evangelistas siguen fungiendo hoy todavía. Apóstoles no, y profetas tampoco. Y te voy a dar las pruebas en un momento. Hay excepción, obviamente, de que cuando uno tiene el Espíritu Santo, uno puede ser usado en el don de profecía. Pero que hoy también uno se llaman profetas, cualquiera se llama profeta. Es que ese título carga una arrogancia tremenda. Ahí viene el profeta,
Ahí viene el hombre de la hora. Ahí viene el hombre de la unción. ¿Unción? ¿Unción? La unción es de Jesucristo. ¿Ah? La unción la reparte el Señor como a Él le place y le parezca mejor. La unción está aquí en la iglesia. La unción está en la congregación. Aquí está el Espíritu Santo. Donde estén 2 y 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Apóstoles número 2, profetas. Y esto es muy poderoso. Escúchenme bien ahora. Porque hoy en día tenemos muchos profetas también. La Biblia dice categóricamente y enseña que un profeta que trae una profecía falsa en el Viejo Testamento se le podía sentenciar a muerte. El ser profeta, representante de Dios, Naboy, portavoz de Dios, era una cuestión demasiado seria. Y hay ciertas características en el Viejo Testamento para un profeta. Un profeta hablaba en momentos determinantes cuando Dios lo usaba bajo el Espíritu de Dios para traer palabra a un hombre o a la nación o a una situación presente. Y cuando un profeta no hablaba la profecía correcta o la verdad, era catalogado como un falso profeta. Vean, los profetas verdaderos de Dios tienen ciertas características. Número 1, todo profeta, y esto es muy importante, que es usado por Dios para traer un mensaje de Dios, tiene que ser un hombre también que vive en la santidad de Dios. Yo no voy a creer una profecía de un hombre que me esté hablando algo si él no tiene una vida que refleje que él está entregado completamente al Señor. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra del Señor. No se oye en esta noche. Por sus frutos, es demasiado importante. Hay muchos falsos profetas hoy en día. En el año 1989, el profeta o el predicador o el evangelista o el famoso evangelista de televisión internacional Benny Hinn, él dijo desde su iglesia en Orlando, Florida, que en los 90 Fidel Castro iba a morir. Él lo profetizó, está grabado. Él dijo: Dios me ha dicho, y es profecía, que Fidel Castro va a morir. Fidel Castro tiene hoy, en el 2015, casi 130 años y sigue vivo y coleando. Benny Hinn también dijo en los 90 que los homosexuales serían destruidos por un gran fuego en Estados Unidos, y que los homosexuales pagarían el gran juicio de Dios y que se acabarían en Estados Unidos. Y hoy hay 37 estados casando hombres con hombres y mujeres con mujeres. Estamos al revés, al contrario. La Corte Suprema Federal Americana en los próximos días van a recibir argumentos ahí en Washington, donde posiblemente aprueben matrimonios homosexuales a nivel nacional. Benny Hinn también trajo otra profecía sobre un terremoto tremendo que iba a pegar a Washington y a Nueva York. Y él dijo: en el 2000 viene el gran terremoto. Llegó el 2000, llegó el 2001, el 2002, el 2003. Ningún terremoto. Falso profeta. Él también profetizó y dijo que Jesucristo se pararía en la plataforma con él en una campaña presente. Aparte de ser una falsa profecía, esa es una tontería lo que está diciendo. Jesús no se presentaría en ninguna plataforma, en ningún lugar del mundo. Para eso envió al Espíritu Santo. Él dijo: os enviaré al Consolador, que estará con vosotros y en vosotros. Déjame decirle al pueblo que Jesucristo está sentado a la derecha de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Y no está aquí en la tierra. Desde que se fue, desde que ascendió, no ha regresado. El día que regrese es cuando el Padre le diga: ahora ve por tu pueblo. Cuando la trompeta suene, cuando se escuche la voz del arcángel de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hemos quedado vivos seremos arrebatados. Un aplauso fuerte al Señor. Hay muchos falsos profetas hoy, demasiados. La historia está llena de falsos profetas. Mahoma fue un falso profeta.
Y hoy tenemos 1.5 billones de locos siguiendo a este falso profeta. José Smith es un falso profeta. Y hay 40 millones de mormones siguiendo las profecías de un diablo llamado José Smith. Elena G. White fue una falsa profeta. Carlos Russell fue un falso profeta. Y hay millones de testigos de Jehová que siguen las enseñanzas de Carlos Russell. Y no una ni dos veces, como 30 veces declaró que Cristo venía en una montaña en Nueva York y nunca vino. Guillermo Maldonado viajó a Ecuador y declaró en televisión que una mujer iba a ser presidenta de la nación. Y no salió. Salió el mismo Rafael Correa, el doctor. El año pasado en la Copa Mundial declaró que un jugador iba a ganar la Copa. No salió. Wanda Rolón profetizó hace 10 años, y yo estaba en Puerto Rico, diciendo que el doctor Rosselló sería el próximo gobernador de Puerto Rico. Y no salió. El mundo está lleno de falsos profetas. Ana Méndez, que le habla a los billetes, es una falsa profeta. Ronnie Chávez de Costa Rica es un falso profeta. César, hermano mío, Castellanos es un falso profeta. En Costa Rica, en Colombia, en toda Sudamérica, en Argentina, el mundo está lleno de falsos profetas. Y estamos cansados de aquella gente que vienen a hacerle cosquillas a los oídos de la gente ignorante, de la gente ingenua, de la gente media bruta, de la gente que se duerme. Hay gente que les encantan las profecías. Deje las profecías de hombre y busque la profecía de la palabra del Señor. Busque la bendita palabra, la bendita palabra, la bendita palabra, la bendita palabra de Dios. Dale ese aplauso fuerte al Señor esta noche. ¿Cuáles son las características de un falso profeta? Todo profeta que conduce o lleva a la gente a la falsa doctrina o a una herejía es falso profeta. Oral Roberts, en el año 60, 65, por ahí antes del 70, él dice que Dios le reveló a él y le dio una palabra profética que le mostraría la cura del cáncer, y que le mostró una visión de un gran edificio que fue la universidad que él construyó con el dinero de la gente, millones de dólares, y dijo que necesitaba levantar la universidad, que más bien fue para hacerse multimillonario, para que Dios le diera la cura del cáncer. Todavía el cáncer no hay cura. Están, pero por montones los falsos profetas hoy en día. Rick Joyner dijo que en el 90 iba a haber un tremendo terremoto en California, que el pedazo del estado de California se iba a desprender del continente y se iba a ir al mar Pacífico. Tampoco sucedió. Y luego tenemos un montón de gente profetizando en Kansas y en Seattle y allá en California también, diciendo que los momentos mejores para la nación vienen. En el 2005, 2004, 2003, muchos profetas decían los mejores días vienen para América, y fue cuando cayó los peores días de la historia. Yo no le pongo atención a los hombres. Son muchos los falsos que están por ahí, hermano mío. Pero yo leo la palabra bendita del Señor. Tú quieres que Dios te hable, lee la Biblia. Tú quieres que Dios te bendiga, lee la Biblia. Tú quieres palabra verdadera, genuina, auténtica, legítima, lee la Biblia. Aquí está la profecía, aquí está la palabra, aquí están las buenas noticias del Señor. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Todo profeta que trae un mensaje o que lleva a la gente a una falsa doctrina o energía es un falso profeta. Número 2, todo profeta que vive en lujuria y inmoralidad está en pecado, es un falso profeta. Y número 3, todo profeta que dice un mensaje y no sale es un falso profeta. Pero aquí en esta noche habemos simples predicadores, como su amado sencillo siervo pastor Héctor Calixto. Él no es ni apóstol, pobrecito. Él no es ni profeta, ay, pobrecito. Pero es un siervo del Señor, aleluya.
Y aquí hay un judío de nariz larga, aleluya, que no tiene títulos, pero que también amo al Señor como siervo. ¿Cuántos siervos del Señor hay esta noche? ¿Cuántos siervos? ¿Cuántos siervos? ¿Cuántos siervos? ¿Cuántos alaban a Dios? Dale fuerte ese aplauso a Cristo. ¡Oh, gloria! Apóstoles, profetas. Y hay algunos profetas hasta cobran por profecías. Hay algunos por ahí que se promueven en el internet y te dicen que te cobran dependiendo de la membresía de tu iglesia. Y ellos garantizan que si tú le das cierta cantidad de dinero, que ellos le profetizan a todos los miembros de la iglesia. Todos llevan una pequeña profecía. ¡Qué bonito! Vengas este fin de semana a recibir la palabra profética de fulano y tal. Obviamente seguro tiene el título de apóstol o de profeta o de no sé qué tanto, porque hay títulos que yo ni conozco, ellos lo tienen. Más bien deberían llamarse cabezones, falsos, fraudulentos, sinvergüenzas, bandidos e hijos del diablo. Aleluya. Y así como usted se molesta conmigo tal vez diciendo, ay hermano, no seas tan castrante, tan severo, tan duro. Hermano, esta gente confunde, engaña, trastorna. Esta gente está desbaragando a la iglesia. Esta gente está perjudicando el cuerpo de Jesucristo. Están haciendo daño a la iglesia del Señor. Y hay que denunciarlos con vigor y con energía. Hay que desenmascararlos. Hay que llamarles tal y como son. Fraudulentos, sinvergüenza, bandidos, hijos del diablo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Gloria a Dios. Jesús lo dijo en Mateo 7:15. Aleluya. Hay algunos que vienen vestidos de oveja, pero son lobos que rapaces. Lobos rapaces. Hay montones de ministros y pastores, cabezones o cabezas vacías, cabezas huecas, que los invitan a esta gente, fascinados. Les encanta el misticismo y la brujería y la hechicería. Porque fulano transforma el agua en vino y el agua en aceite, y de repente levanta la mano y le brota sangre de la mano, y de repente le sale aceite de las orejas, y de repente voltea así y hay un montón de caspa de oro en la iglesia. Si yo reprenda al diablo, pura basura, hermano mío, puras aberraciones. Eso no es de Dios, ese es engaño del diablo. Estos son los últimos días. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto por su iglesia. Abre tus ojos, iglesia, abre tus ojos, abre tus ojos, abre tus ojos, gloria a Dios. Pero me falta un punto más, y es el tema de los cantantes. Y hoy la iglesia, lamentablemente, ya no conoce la verdadera adoración, porque la música o los cantantes en la iglesia están completamente degenerados. Fue para mí un deleite, un agasajo, un gozo refrescante esta noche escuchar a este trío. No se oye. ¿Cuántos lo alaban? ¿Cuántos lo alaban? ¿Cuántos lo alaban? Eso es música no solamente del ayer. Eso es música con entendimiento, música con el corazón. Pero hoy la música está tan depravada, tan degenerada, tan perversa. Los cantantes cantan, número uno, por dinero. Número dos, los cantantes hoy son paganos. Número tres, han metido el mundo a la iglesia. Años atrás, cuando venía un cantante a adorar a Dios, traía bendición a la iglesia. Ahora trae el mundo a la iglesia. Y la gente piensa que es el mover del Espíritu Santo, porque las caderas se están moviendo. Ese no es el Espíritu Santo. Esa es la pura carne, la vil chuleta. Es la carnota, la chuletota, eso es. Sí, hermano, es la verdad. Ese no es el mover de Dios. Yo no me imagino a los levitas, a la familia de Aarón entrando al tabernáculo para adorar a Dios. No. ¿Sabe que el Señor los hubiera matado instantáneamente?
Yo no me imagino, mucho menos en el templo de Salomón, y mucho menos durante la iglesia primitiva, en un servicio donde estaba para predicar el apóstol Pablo, o Pedro, o Juan, o Bernabé, o Silas, o Timoteo, o cualquiera de estos tremendos siervos, o Ireneo, o Clemente, o Santiago, o no sé, Policarpo, quien fuera. Imagínate, antes del mensaje, ahí viene un hermano con un merenguito. No, para nada, aleluya. Yo creo que la música es más sagrada, más santa, más santa, más santa, más santa, más santa, más santa, más santa. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? La música es más santa, más santa, más santa. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Aún en la iglesia católica romana, fíjate, mis respetos, eso no se ve. De verdad. Pero en la iglesia evangélica, pentecostal, se ve cada cosa. Dios nos ayude. Y el mundo está en la iglesia. Y juntamente con estos cantantes paganos, porque son paganos, se vienen las costumbres del mundo. El libertinaje, el liberalismo. La gente empieza a mirar cómo ellos se visten, cómo ellos hablan, cómo se portan, cómo se conducen, cómo caminan, y dicen, yo quiero ser como ellos. Y al rato el hombre viene con la camisa toda abierta, el único botón abrochado aquí es el del ombligo, y toda la camisa abierta, y los 3 mugres pelos que el viento les mueve en el pecho acá. Ajá. Y luego las mujeres que les acompañan a ellos, las bailarinas, porque ahora traen bailarinas, y están todas ensayadas y coreografiadas. Tienen coreógrafo, agentes, tienen programadores, tienen especialistas, expertos, profesionales del internet, del website, diseñadores, y aleluya, increíble. ¿No has visto cómo se promueven ahora los grupos de, por ejemplo, el Tercer Cielo, el Dani Berríos, el Marcos Witt, el Marco Barriento? Se promueven como el mismo mundo. A veces los ve uno una foto así tremendo, así, mire. A veces los mira uno sin zapatos en una playa de repente. ¿No es cierto? ¿Qué están promoviendo? Están promoviendo su personalidad. Yo promuevo a Jesucristo. Yo promuevo a Jesucristo. Yo promuevo a Jesucristo. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Denle palmas al Rey de Gloria. Denle fuerte ese aplauso. Han metido al mundo a la iglesia. ¿Y por qué no decirlo? Yo me pregunto, ¿qué tiene que andar haciendo estos cantantes en los medios mundanos? Miren lo que dice la palabra, Pastor Héctor. Miren lo que dice. Efesios capítulo 5, verso 1 dice: sed pues, dice Pablo, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia, diga conmigo inmundicia, o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, diga conmigo inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El verso 6, mira lo que dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahora, el verso 7 me impacta: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. Cuando iban a las discotecas, a las cantinas, a los bailes, a las fiestas, a las pachangas, a las quinceañeras, a las tabernas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad,
comprobando lo que es agradable al Señor. Y esto es lo que impacta más. Quiero que te lo memorices en esta noche. Y no participéis en las obras infructuosas de las que tinieblas, sino más bien, ¿qué anda haciendo Marcos Witt y Danilo Montero y el montón de cantantes cristianos en los Grammy latinos? ¿Qué andan haciendo allí? ¿Qué les pasa? Ese no es el lugar de un hijo de Dios. Dice que no debemos estar allí. Somos luz, luz, luz. No debemos estar participando de las obras infructuosas de la carne. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. No somos de este mundo. La palabra dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice Santiago que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Dios está hablando, está hablando, está hablando hoy. ¿Cuántos dan un aplauso a Cristo? Fuerte ese aplauso. Yo te voy a decir una cosa en esta noche. Yo prefiero los tríos del ayer. Estas 3 guitarras, estas 3 voces, que tal vez no tengan esas grabaciones de estudio, no tengan ese profesionalismo, no están conectados secularmente, y sus canciones y sus músicas no se venden así como muchos mundanos, pero tocan el corazón. Porque estos hombres cantan con el alma, cantan con entendimiento. Y cuando vienen aquí, no vienen por dinero, no vienen por aplauso, vienen a bendecir el nombre del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Déselo fuerte al Señor, déselo fuerte al Señor esta noche. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi amigo, mi amiga, señora y señor, hay una gran verdad en esta noche, es la siguiente: que como iglesia de Cristo Jesús estamos viviendo los últimos tiempos. Tiempo de apostasía, de falsedad, de engaño. Jesús trajo su último sermón antes de que lo crucificaran. El último mensaje de su ministerio, Mateo capítulo 24. Y él habló de los tiempos peligrosos y de los falsos y engañadores, de los malos. Este es el tiempo que estamos viviendo. Pero Dios te trajo esta noche a este lugar para escuchar el evangelio, el mensaje, la salvación, el poder de Dios. Estos grupos de crecimiento que se han esforzado, que son más de casi 70, y Dios ha traído un tremendo crecimiento sobrenatural a la iglesia de Anápolis. Y yo voy a creer por fe. No es profecía, es una fe mía. Estoy declarando que en los próximos 2-3 años, si el Señor tarda un poquito más, van a haber 150 grupos de crecimiento, aleluya. Y van a estar en un lugar 3 veces más grande que esto por la fe, aleluya. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta noche, aleluya? Esa es una declaración de fe, aleluya, aleluya. ¿Cuántos lo creen conmigo, aleluya? Pero Dios te trajo esta noche porque te ama, para que tengas la oportunidad de recibir a Jesucristo como tu único Salvador. Porque nadie te ama como Jesús. Te he hablado temas que son muy fuertes, que son actuales, que son concernientes a la última generación, tratando poquito de abrir los ojos al pueblo de Dios con respecto a apóstoles, profetas y cantantes paganos. Pero somos la iglesia, somos el remanente, somos el pueblo del Señor. Nosotros que estamos aquí en esta noche somos una pequeña representación de la gran familia de Dios que está repartida por todos los países del mundo. La iglesia de Jesucristo fue comprada a precio de sangre, y la sangre fue la que Jesucristo mismo derramó en la cruz del Calvario 2000 años atrás. Y Él te está hablando en esta noche porque te ama y no quiere que te pierdas. ¡Aleluya!